¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Con el corazón ya palpitando a esta altura porque cada vez estamos más cerca del proceso de elecciones que ha enfervorizado realmente a la República. El país está hablando de las elecciones de este domingo. Uno sale a la calle y ve que realmente está todo paralizado. Cualquier entrevista, cualquier nota, cualquiera de los candidatos genera un movimiento incesante. Las paradas de taxi a esta altura están colmadas para ver los programas que tienen que ver con política, por supuesto. Están decidiendo. Se han sucedido actos multitudinarios. Sabes que no quiero en las últimas pero horas. quiero mencionar nomás que el entrevistado se está riendo todo. ¿Perdón? No quería cortar tu inspiración. O sea, te voy a decir una cosa, yo te decía más franco, ni él te cree. Imagínate, se está riendo, pero bueno. O sea, que nosotros traemos a alguien de Que uno de vos los tratás partidos, traemos a alguien de uno de Exacto. los partidos que está en puja. Exacto. Y se después ríe. yo digo, No me mira a mí, él qué sé yo. O sea, yo estoy tratando arreglar con él. ¿Viste cuando el periodista deportivo Se pone todo rojo encima. te quiere vender el partido el fin de El plan. semana? Sí, Ah, 20.000 o, personas. o un jugador para tirar afuera. Claro. No, ese es mortal. Se te trata de vender o un Sí. partido de la selección ya eliminado, porque te dice, tenemos que Esto es estar lo que ahí. tiene que ir a Italia, ya te dije. Claro, Sí. tenemos que estar ahí. Ya está. Y se le llama. Ya es cierto que llamaban por él de Pero Udinese viste de Italia. ¿Quién puedo es? presentar de esa Festejar forma también. las elecciones del domingo y el Sí. apoderado de la ANR se ríe. Así que fue complicado, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? ¿Cómo que festejar también la presencia de nuestro fotógrafo y community manager? En el piso? No me digas. Adolfo, el asesino del Twitter, está con nosotros Sí, acá. señor, Muchas qué gracias. Gracias, Va a Adolfo, por llover, estar con entonces, nosotros. ¿eh? Te Pero agradezco Ah, vos la sabés que pucha. yo Eso es pensé herencia que, del programa anterior. pensé que acercándonos al día iba a crecer un poco. Ayer tengo que decir, sí, sorprendido, porque yo Sí. decía días atrás, no hemos visto esas concentraciones, digamos, de una multitud que son esa oleada que viene y después baña las urnas electorales, ¿verdad? Sí. Oye, su Pero chapa permitime, candidato. te quiero que me permita, por favor, te pido, Felipe. Articular un Quiero- discurso. quiero que por favor me permitas terminar mi alocución. Ok. A Qué ver. bárbaro. Es que ni yo no me aguanto hoy. Le digo No, yo, la verdad, somos dos. ni yo me aguanto. Eh. A lo que voy es, me sorprendió la multitud en Paraguarí. Hemos tenido actos de concentración Mucha mucho más gente. concentrados, si vale el término. de- Segmentado. Sí. Más segmentados, pero me sorprendió. Te digo, me gente. sorprendió, ¿verdad? Hoy es el de la Alianza. Hoy es el de la Alianza en Cierto. Capiatá, en el Yo- Deportivo Capiatá. Pero- Nada más decir eso. A mí no me sorprende porque coincido, digamos, con la capacidad de concentración que tiene el Partido Colorado. O sea, creo que eso es innegable. Pero no sé si vas a recordar que en el programa uno de los analistas, creo que era Eduardo Valiente, decía justamente, bueno, la verdad que no recuerdo si fue en este programa, pero creo que sí, él decía que una característica de esta campaña era justamente que no estaba muy en tierra, sino se hacía mucho más en medios y como que las campañas en tierra, o sea, esa concentración grande se estaba dejando Sí, un poco más para el final para el nada final. más, ¿verdad? No por una Acá lo cuestión dijo. de que no haya arrastre, sino Sí, acá por lo una dijo. cuestión de que se cambió un poco, digamos, esa línea de campaña. No me extraña por el departamento la convocatoria Claro. que puede tener el Partido Conte- Colorado. El conte que departamento, tampoco digamos, se da mucho en aire. ¿verdad? ¿Pero cómo? Tampoco O sea, mucho, es tampoco cierto. mucho en aire. Pero No. según él, por lo menos decía que más que las anteriores, pero por supuesto, porque 5 años atrás la penetración de las redes sociales no era la que es hoy tampoco, ¿verdad? Claro, y ahí después entraremos a medir la calidad del impacto o no, ¿verdad? Sí, Que ya puede es un ser- tema demasiado que es fino mucho para- más fino, pero yo no sé siquiera si la organización buscó Exacto, sí. tener el número o si lo buscaron fue una cuestión muy departamental que intentó, digamos, No, mostrar su fuerza se movilizó. o fue sucediendo a lo largo de la semana, del tiempo y de repente, digamos, una configuración récord de La- la cantidad de personas. A mí, te digo, La por lo menos por la ubicación, foto, ¿verdad? la ubicación que eligieron ayudó. Claro. Porque fue Sí, sí. equidistante, ¿verdad? Hay Claro, el gente que, punto. no, hay gente que vino a Alto Paraná, gente que vino a Itapúa, o sea, todo le queda relativamente en el medio. Porque normalmente se hacían eso en Central, Claro, normalmente. Guairá y otros puntos Sí, también. Pero queda- ahora están haciendo otro cierre. Sí. Es una cordillera. creo. No, Central, hoy toca en Capiatá. Central, es el segundo de Capiatá. Central, porque Sí. Central hacen por Sí, zona también. por pues. zona, Capiatá ¿verdad? es hoy, Porque es creo. tan En grande. Capiatá, creo. Hoy en Itagua. 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 Sí. Itagua es el día de hoy. Y repito, la alianza lo hacen Anteriormente en fue Capiatá. Villaliza, creo. Sí. Ah, es la alianza la que en Capiatá. La alianza lo La hacen en el Capiatá. Club Deportivo Capiatá, según escuché, si es que no estoy equivocado, y lo van a hacer, digamos, en el marco de la presencia. Vamos a de aclarar muchos nomás, no sea que integrantes. uno se equivoque de, Sí. de cierre de campaña. Vos sabés que estaba pensando con respecto a lo que decías, a pesar No, no, que del, ese del tipo sar- está- del sarcasmo ahí Con tu tuyo. bandera así, entre otro lado. No, no, y vamos por otro lado. No, hay tres opciones. O la gente ya tiene todo decidido, o no le interesa, o tenemos una gran educación cívica ¿Puedo hacer una que pregunta? hace que Vos seamos también, más. Mariana. ¿Puedo hacer una Claro. pregunta para ustedes? A ver. ¿Hay tiempo? ¿Cuántos más preguntamos? Sí, adelante. Ustedes ya están decididos por quién votar el Yo sí, domingo. Sí, totalmente. Ya tenés decidido tu voto, Sí, sí, de sí. todas las candidaturas. Hace Felipe rato. sí. No, vos sabés que ¿Por cambié. qué? Porque creo que lo dijiste. Por eso, no sé si estoy equivocado. Escribí. Ah, al respecto. Bueno, Ah. es lo mismo. Pero, Pero he sentado yo, tengo que decirte una que columna cambié en La Nación. un par, yo estaba muy seguro de una candidatura,
cambié un par sobre Pero estás decidido. el camino. Candidaturas departamentales, Eh, o sea, Más legislativas. ejecutivo no. legislativas. Gobernación tampoco. Hablo Legislativo. del legislativo en Sí. los 2 puntos. Junta departamental me olvidé lo que existía, pero digo, bueno, sí, le voy a votar al Parla gobernador. Sur no te olvides. Claro. Mira que Parla Sur Bueno, es y clave. claro, Parla Sur que moviliza Sin Parla también Sur no hacemos nada. al Sí. país, ¿verdad? Pero fui cambiando casi hasta en 3 oportunidades, te digo, Sí. Ah, pero ¿Y entonces qué te vos hizo no- cambiar? en este pero transcurso. ¿Qué te hizo vos cambiar, por ejemplo? los discursos. Los discursos. Ah, Sí. mira. Vos Está sabés que bien, me obvio. Me hizo- convenció más uno que Primero otro. iba a entrar con un voto casi testimonial en Cámara de Diputados. Y después me interesó un movimiento que vi por el camino, la forma Sí. que se fue moviendo la cosa. No, me Pero- parece que esa que te pedía ofrecía plata en Facebook. Eso para No, no, votar, no, por no, ejemplo. pero me anoté igual. Ah, ok. Te Ah, por la duda, está por bien, la es que duda. guardar Sí, 3 total. puntas. Está A mí bien. Es que alguien sabe me a quién le fue votaste. Me En anoté. realidad hay que Claro. anotarse, ¿verdad? Después ellos van a entrar si Falta entran la, y negocian falta la entre ellos. respuesta de así que- Pedro. Oye, Yo me si hay anoté. candidato que tenía. ¿Verdad? Decidido también ya. Sí, sí, En totalmente. todas las candidaturas. Sí, en todo. Entonces yo soy la única que hoy a No 3 sabe, días... no responde. No, yo tengo práctica, estoy en el grupo de los indecisos todavía. Pero una ninguna de las- candidatura, ¿o No, no? no, no, Sí, después el debate. solamente uno me falta para cerrar. Ok. Claro, yo después del debate me decidí, Claro, no, pero, importante, sí. Por las claridades. Claro, de sí, no, respuestas ahí. notable. Ya. No, pero vos sabés que yo sí fui un poquito cambiando en esa postura de... No, yo sí, definitivamente hoy- en el Senado. Hoy miro en, Eso pasa cuando ya no tenés un voto en el marcado Senado, te iba a desde decir antes. que hoy ¿verdad? miro encuesta. Y si veo que hay uno que a ver, si es Vas a hacer un relativamente voto afín, útil. relativamente afín, y puedo empujar para que, Exacto, para para que asegurar. rompa el daño más, Para asegurar. pero hasta hoy no... Me parece que el que elegí para el Senado... ¿Eh? Tipo, Me nota. el truco. Quedó Está- para estamos- atrás. Está difícil. Sí, arrancó y después... Ah, ok. Bueno, no Igual, arrancó igual a mí tanto. no me es nuevo, Ajá. ¿verdad? Yo creo No, que no no tanto, tengo pero tanta ahí- puntería en mis últimas elecciones. Hoy escuchaba que el No el entra en analista algo que yo político decía que los colorados, en su mayoría, incluso antes de la interna, saben a quién van a votar en la general por el voto duro colorado. Claro. No, eso sí. ¿Verdad? Por eso decía, cuando vos tenés y, un... y estamos hablando entonces... Pero un No. estudio que hicieron ahora y que lo van a lanzar en septiembre, ¿verdad? Eso, lo que sí depende mucho ahí, de verdad, por lo menos lo que se vio, es cómo se definen las internas. Si hay mucho tiroteo interno y también después hay denuncias de, qué sé yo, de que le Fraude. vendieron, claro, de fraude, eso normalmente eso se descompone. Eso, mejor ejemplo es la votación de Lugo, Claro. que ganó con voto colorado. Pero, digamos, si hay una aceptación de resultados Una más allá del co- tiroteo claro, previo, sí. se van como una fortalecidos. consecuencia de una interna mal curada, digamos. ¿verdad? Ahí Bueno. hace con la cabeza, sí, dice. Es que no es nuevo esto de que a los Colorados Unidos es difícil de ganarle, no, porque es cierto, o sea, ese es el desafío por lo menos hasta ahora. ¿verdad? No, el problema es la oposición, que está Claro. atomizada. Por eso. Vamos, Ese Claro, es la el oposición tema. no logra acumular veremos. todavía. ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Veremos. Se estima, repetimos esto casi todos los días más allá que sea la apatía de edad, 65 el promedio de participación, sin Lo que pasa es que contratiempos, la se han hablado apatía Mauro. de la que se habla, por lo menos yo lo que escucho, o sea, el tema aburrido yo creo que es de la campaña, no de la gente. O sea, tipo la campaña era la que parecía que no despertaba. No sé si Claro, tanto pero la también gente es, vaya o no a también es votar. mucho de la campaña que se ve. Eso yo Sí, insisto mucho. por eso. Claro. La campaña Por esa eso que digo. vos mencionaste, o incluso el tema de tierra, ese que te golpean el timbre, Sí. te visitan hasta que te convencerte. Eso No no, se no ve. se ve tanto. A mí No. yo Lo creo máximo que- ve un par de fotos en Facebook de los Sí. candidatos. yo listo. no tengo suerte, ni con el censo, No, a mí imagínate, no. ni si para el censo se van a Ni con las visitarme. encuestas. Esta vez no. Yo en ni- mi casa dejaron por ni- quinta vez una misma candidatura. Yo, Ah, ya Sí, está, a hermano, mí, ya está, tranquilo. a Pacielo le digo, basta, por favor, porque me está llenando el buzón. Sí. ¿Verdad? Hay uno que me deja un diario todos los días. Hermano, déjame un diario bien que pueda leer. Claro, sí. No, pero yo digo, no fui visitado. No Claro, me Pero visitaron. no, no está en tu casa. No. Tus perros no habrán No. decidido ya por tu voto. Hay buzón, No, hay yo hablé buzón. con Max y con Igor y No, guau, A mí- guau, me dijeron a cuando mí- le pregunté. A mí me dijeron que ya negociaban tu voto ellos. No. Yo estoy ahí, no. Vos sabés que no recibí No, yo tampoco. ni Propuesta. una pues, Pero, visita. Bueno, yo no estoy como dice Felipe, visita. Volantecitos sí. Sí, Sí, Pero me en llenaban- ese tema de eso que me yo, llenaban por el ejemplo, buzón. nunca me han hecho una encuesta, nunca me cayeron en el A mí censo, tampoco. no sé, no sé. A mí ni para el No rating figuro me- parece en los registros. A mí ni para la pregunta del rating. ¿qué? Iván, ¿Cómo no está? tenés el nunca, aparatito nunca. porque... Nada, Nada. Nada. Bueno, vamos a introducir al tema, pero antes, Pedro, felicitaciones porque estás nominado a los premios Paraná. Ah, muchas Bien, gracias. por Grande, Pedro. Pedro, Así que muy bien, Pedro. Felicitaciones, Muchas querido. gracias. Acá no Pedro. hubo ninguna nominación, nada. Nosotros Pedro. no. Qué bárbaro. Nosotros no Pedro. fuimos. ¿Qué pasó, amoroso? ¿Mm? Contábamos contigo. No, nosotros no fuimos. No estamos. No. No parecemos No nosotros. existimos. Qué pena, che. Programa de interés general y por lo visto. Mal somos por los 20 premios, se participantes. pierden ellos. Sí. No, por Capaz nosotros. vieron me un día hubiera que gustado Pedro ir a estaba cenar conduciendo, gratis. ¿verdad, Pedro? ¿Eh? No, Capaz no. vieron un día que justo te tocó conducir y se equivocó. Ahí, pues, no. Bueno, Mira lo que sucede. No, ojalá ve, ojalá también No le dediques para más, Toto, en noche. la radio también. Bueno, vamos a ver Bien. cómo se está preparando. Sí, por radio también, cierto, por Radio 1.
pero es No, no. multipremiado. Terrible. Vamos a ¿Qué le va a escuchar hacer? declaraciones sobre... Esta es la semana, Sí. los días de la semana clave, cuando se van armando un poco las piezas y cómo se viene de aquí en adelante. ¿Qué dice el jefe de campaña del Partido Colorado y qué dice el tesorero del Partido Liberal? Varios ítems. Por eso, repito, vamos a rendir cuenta. Ustedes van a acceder a ese informe, pero son ítems muy importantes como alquiler de vehículos, combustible. También tenemos para la organización de eventos como la de anoche. También publicidad y entrega también aportes a los operadores políticos. Por un lado, recursos propios del partido, por otro lado, aporte de ciudadanos. Nosotros hemos creado una APP donde la gente también aportó. Hicimos algunos eventos como cenas, hicimos algunas contribuciones, un poco de todo. Un vehículo, por ejemplo, que estuvo a disposición de la gente que colabora, y un poco de todo, la suma de muchas actividades. Bueno, en parte lo que, bueno, dentro de una polémica Claro, hay que decir claro. también en esta semana, una mujer dijo, "Ah, yo le hice la campaña a la Alianza y no, Patricia Daluz. la luz no me... Liberales en realidad decía, ¿verdad? Del Partido Liberal. Sí, Sí. lista 2 en realidad. Candidaturas del listado y después no me... ¿No le pagan? No, y ¿verdad? No, y aparentemente inclusive cerraron Lo todo. que pasa es que ella entregó toda la idea y me pareció Claro, que- y hoy me tocó ver Supuestamente que usaron la idea el luego, auto sí. que se estaba sorteando para la recaudación de fondos, creo que fue ayer. Ayer se el- sorteó. Bueno, ayer creo que tengo entendido De la que Alianza. Sí. que se sorteó el vehículo. No era un shopping, era el shop. Claro, la Alianza. era la Tampoco forma de yo recaudación de entrevista. fondos. Sí. Y hoy se fueron, yo estaba en un lugar, en un comercio, y se fueron a entregarle al dueño que hace le dijeron, señor, acá le traemos para que pueda comprar el número, 5 millones. No, Para que usted pero pueda sí, comprar el No se el sorteó número. ayer. Y yo me quedé ahí, yo no quise opinar porque uno no daba mi plata y dos no. Pero esto es una bomba, ¿tú cómo venir así a contar como si nada? No, pero es lo que yo acabo de vivir, no. No, Qué no, bárbaro. pero No, esto después es así muy que soy fuerte. mentiroso también. Bueno, vamos a escuchar a los representantes internacionales que están dando vueltas ya por el país desde hace semanas, participando en el proceso Los electoral. observadores. No es la primera vez que lo van a hacer ahí el caso de algunos que nos acompañan en la tercera o cuarta elección. Incluso vamos a escuchar a Renate Weber, que también es observadora de la Unión Europea. Lo que nosotros hemos dicho siempre y lo decimos ahora también es que en un país la separación de poderes y el equilibrio entre los poderes debe ser respetado. Y en ese sentido, por supuesto, que el Poder Judicial, cuando emite una decisión a través de, por ejemplo, Corte Suprema, debe que ser respetado y una decisión de la Corte debe ser respetada. Bueno, estoy buscando y averiguando si efectivamente el sorteo fue ayer. Ah, Pero bueno, no estoy encontrando. Capaz y ganó alguien y no fuimos nosotros, pero bueno. ¿Qué pasa con el tema también de los estudios, análisis, la boca urna, todo lo que se va a llevar a cabo aquí en el... Los utilizamos mucho en el sentido de invitados, notas y demás a los analistas y a los dueños de estudios para ver las encuestas. Sí, señor. Bueno, ahora queremos saber qué va a pasar el día de las elecciones. Vamos a escuchar a Francisco Capri y Enrique Echas. Los partidos no cubrieron todas las mesas. El Partido Colorado sí, y el Partido Liberal aparentemente no inscribió todo el total de mesas. Y estamos hablando de que el Frente Guazú va a cubrir aproximadamente el 20 o 25% de las mesas. Una C, que es otro de los partidos habilitados, no llega al 10%. Y la mayoría de los otros partidos no pasan del 10%. Esto hay que tener muy en cuenta. Yo creo que en la elección a presidente los niveles de control van a ser altos. Ahora en las legislaturas, dado que va a haber solamente un representante del Partido Colorado y uno del Partido Liberal en la mayoría absoluta de las mesas, hay que tener muy en cuenta ese tema. En esta contienda finalmente quiere decir mucho la maquinaria que coadyuva al voto. Es decir, si los partidos políticos no se ajustan primero a un buen control de las mesas, que es lo fundamental, sobre todo para los partidos chicos, para los partidos grandes no, ¿verdad? Es decir, no estoy hablando ni del Partido Colorado ni del Partido Liberal. Bueno, estamos volviendo, vamos a hacerlo a nuestro invitado teniendo en cuenta y haciendo una salvedad de lo siguiente. Aquí en este programa hace 3 semanas decía la gente del Frente Guazú Sí. 80%. Sí. sí.
De las 80% mesas. de mesas cubiertas. Y pero le preguntaba si es que con al apoderado liberal, si él también Claro, si se iban a trabajaría, ayudar. Y Juntos como silencio fue la hermanos. respuesta. Bueno, pero 80% mencionaban. La Sí. respuesta fue el En silencio. radio, Esperanza Martínez dijo cerca del 65%. Sí. Ahora Capli dice 25. Claro, No, y el estamos- Capli dijo o sea, 40 la vez que Entonces vino. hay que ver si cómo está y cómo se cierra, y estamos esperando también al apoderado del Frente Guasú y vamos a hablar con él. Así también yo estoy viendo y corroborando la información que me dijo la señora, que querían vender, no sé si sorteó el auto o no, pero eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Doctor Eduardo González, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo para todos los compañeros también? Buenas noches y buenas tardes. Estamos acá para hablar un poco del último día que tenemos para hacerlo antes del día clave o el día D, que realmente hace tiempo nos estamos preparando y creo que estamos llegando nosotros de la Asociación Nacional Republicana con muy buenas perspectivas. Presentaron hoy ya el centro de monitoreo y lo que va a ser el control paralelo, digamos, a lo que va a ser la justicia electoral, el conteo rápido de votos. Sí, realmente a partir de las 12 de la noche del día de hoy prácticamente la estructura del partido pasa a cargo de los apoderados generales en todo lo que tiene que ver con el día D, y dentro de ese marco, como es habitual dentro de nuestra nucleación política, hemos presentado dos estrategias de trabajo que tenemos, aparte de las normales de los controles por parte de nuestros agentes electorales, el Centro de Monitoreo y Control, que va a ser un trabajo específico ese día D, y también a la par vamos a tener un centro de procesamiento de datos, en donde vamos a analizar también, vamos a tener en cuenta los resultados del Tribunal de Justicia Electoral con el TREP y también las cargas por parte nuestra también en el caso de los certificados, y vamos a estar revisando y corroborando todo lo que tiene que ver con algunos cargos, especialmente los plurinominales, y senadores, diputados, para saber un poco cómo viene, porque cómo viene la mano debido a que lo que es el TREP solamente va para para presidente de la República y gobernador. Sí, claro, entonces para poder tener un poco por debajo de esos datos. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Estamos esperando a Constancio Mendoza, que es apoderado del Frente Guasú. Ya nos mencionó que llega en un momento. Pedro, ¿cómo estás para preguntar a la vuelta a la pausa? Pero espectacular, Bueno, estamos vas a arrancar listos. vos, entonces, con Ok. esos pantalones mostaza. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo. Señor Mostacita, por favor, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Justamente estábamos hablando ahora en la pausa, la cantidad de denuncias que hay. La pregunta es, incluso creo que la alianza estuvieron con los representantes, con los observadores, le entregaron también una denuncia, un PEN, en fin, donde supuestamente, bueno, mostraban las distintas violaciones durante la campaña electoral, como entrega de plata, en fin, todas esas cuestiones. Entonces, te pregunto yo, ¿de qué manera esto va a incidir, desde tu óptica, obviamente, va a incidir en las próximas elecciones? ¿Tiene algún objetivo, un resultado concreto tendrán estas denuncias? En primer lugar, yo creo que O es ruido nada más de equipo parte de la ganador campaña. nunca denuncia ni crea tipo de inconveniente de este tipo. Para mí, el que comienza a hacer estas cuestiones, pues sabe cuál es su situación real. Ayer he visto, por ejemplo, una denuncia también que presentaban la gente del PDP, Carlos Arregui y también el doctor... No, era Casañas Levy. Casañas Levy, perdón. Sí. Con respecto con prevaricato y demás cuestiones, y sabemos bien cómo está tipificado, ellos siendo profesores de derecho penal, inclusive, que te vengan y hagan este planteamiento. Yo creo que nada es justamente para que estemos hablando algún efecto mediático, tratar de catar en lo que puedan ya algún tipo de voto, pero yo no creo que eso te pueda causar ninguna incidencia. O sea, que es para embarrar la cancha nomás. Es solamente, yo creo que sí, porque realmente existe un control recíproco en lo que es el propio sistema electoral, algo que siempre nosotros estamos repitiendo. Y es algo que vos tenés que tener las condiciones para poder justamente hacer los resguardos correspondientes. Y acá algo interesante, muchas cosas estuvieron hablando ustedes anteriormente, pero acá estamos hablando, nosotros tenemos que cubrir 21.200 mesas tenemos para estas elecciones, una buena cantidad. Nosotros en la interna teníamos 7.700, imagínate cómo se triplica. Tenemos 1.098 locales de votación, en la interna tenemos 458. Entonces, y tenemos también el voto en el exterior, son 38.000 votos lo que tenemos en el exterior. Entonces implica un buen bagaje de trabajo que se debe llevar adelante, y no solamente
solamente en una organización, sino capacitación de personas también. Nosotros con los colegas, los apoderados generales del partido, hemos recorrido todo el país, justamente en las capacitaciones, en las instrucciones, porque siempre hay cosas nuevas, ¿verdad? Algo que tenemos para estas elecciones, no en capital, pero sí, por ejemplo, en el interior, vamos a tener solamente 4 urnas, no vamos a tener 6, y son 6 candidaturas. Presidente y vicepresidente, una candidatura, tenemos la de senadores, Parlasur, gobernador, diputado y junta departamental. Y ahora vamos a tener, por la cantidad de mesas que tiene, en una decisión de la justicia electoral, vamos a tener solamente 4 urnas, que va a implicar que en algunas urnas tengamos que colocar 2 papeletas diferentes. Lo que va a hacer conteo de eso. ¿Cómo van a hacer? ¿Gobernador y junta departamental? No, las candidaturas uninominales, presidente, vicepresidente, está sola y también la de gobernador. La que está junta es senadores con Parlasur y junta departamental con diputados. Nacionales, Sí. regionales. Y lo que tenemos son los colores que van a diferenciar, y acá es importante aclarar que el hecho de haber colocado un boletín equivocadamente no implica una nulidad, solo que sí, no hay que agarrar y extraer inmediatamente, sino que en el momento del escrutinio, en el momento de la separación de los boletines, ahí entonces se corrige ese error. ¿Cuántos boletines serían entonces al final? No, los los boletines Los boletines siguen siendo iguales, 6 boletines, salvo capital, donde no tenemos lo de gobernador y junta departamental. Los boletines son iguales, solo que tenemos 4 urnas. ¿Cómo? El escrutinio, eso te debo, el escrutinio. Sí, yo creo que en eso, ahí vamos a tener un pequeño retraso en el escrutinio. Entiendo el color de atrás y eso. Exactamente, en la colocación. Hay que separar, pues. Y bueno, son esas tareas las que nos llevaban con respecto a nosotros, esas tareas los que estuvimos realizando en este periodo, en este tiempo, estuvimos con las capacitaciones, llegando a todos los rincones. Y yo también disiento un poco lo que dijeron con respecto al entusiasmo. Yo creo que dentro de la ANR, y como es característico, el entusiasmo es bastante importante. Y yo creo que no es solamente por un lugar... En realidad no dijimos nosotros, dijo él hacer. Pero yo me refiero... El entusiasmo por parte nuestro siempre existió. Ahora, del otro lado, como unas candidaturas que nunca aprendieron, nunca hubo entusiasmo. O sea, ¿qué entusiasmo te puede generar Efraín Alegre, por ejemplo? ¿Verdad? Eso ya partamos de esa base. La cara que tiene nos ayuda mucho con eso. Y entonces viene por ese lado. Estamos empate, yo diría. Sí, entonces, pero nosotros creemos que algo que creo que Felipe vos lo dijiste. Yo creo que la gran fortaleza del Partido Colorado es pasar por unas internas, unas internas en serio, que en un 80% definen quiénes van a ser las autoridades en unas elecciones generales. Y lo segundo es que ¿quién puede cuestionar las elecciones del Partido Colorado? Para nosotros fueron justas, transparentes, no hubieron inconvenientes ni en el juzgamiento y fueron aceptadas por todos los líderes y de 2 movimientos más grandes, y eso hizo que en poco tiempo se llegue a ese abrazo republicano. Y les puedo decir algo, hablando con personas que tienen un poco más de experiencia ya en este tema, como nunca el Partido Colorado está llegando juntos y unidos, conformando equipos de trabajo de los 2 movimientos, porque desde mi punto de vista, eso lo digo yo, el que ganó no ganó todo y el que perdió no perdió todo. Porque si bien es cierto, tenemos la candidatura de Mario Agdo, Honor Colorado tiene otras candidaturas de senadores, gobernadores, diputados, Parlasur, entonces que son importantes. Entonces estamos trabajando muy unidos y creemos que vamos a tener, por eso digo, eso suma un gran factor importante para los resultados. Y en contracara tuvimos, como te digo yo, para mí Efraín Alegre es muy difícil que un Colorado le vote a Efraín Alegre. Y me reía yo sí la vez pasada en el debate cuando él decía que trabajó con Colorado en su administración siendo ministro de la Pública, sabiendo que fue uno de los ministros que más percibió Colorado y envió a Freezer y pasamos por muchas cosas los Colorados allí. Entonces él decía que trabajaba con Colorado. Entonces sabemos nosotros cómo realmente él manejó la administración de la cosa pública, inclusive los cuestionamientos que se tienen con respecto a eso. Otro factor es que para nosotros también, o de mi punto de vista, realmente Leo Rubín tampoco atrae esa masa que pensaban de la izquierda y sumarse a esa situación. Y después tenemos otro factor preponderante en lo que es la alianza en sí. Le tenemos al pastorcillo mentiroso, ¿verdad? A Lugo, con esa situación de que para mí, por ejemplo, no le interesa mucho la alianza en sí, sino lo que interesa es realmente llegar a ocupar nuevamente un cargo en el Senado, que es lo que está procurando y es lo que interesa a su grupo también. Entonces no veo tanto esa compenetración en el trabajo que se tiene, lo que no se ve en el lado del Partido Colorado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya llegó el apurado al frente de Guazú. Bueno, porque hasta acá se está paseando solo el doctor González, así que le está dando con claro, y está tirando. Yo lo único que puedo decir, si a lo mejor Efraín no tiene, digamos, la cara más risueña que hay,
Marito tampoco, ¿verdad? Pero Exacto, claro. para mí el único candidato alegre de todo ¿Quién todo es? este show es Hugo Javier. Él es el único que sabe hacer fiesta donde se va, para mí. Yo creo que ustedes tienen intenciones, ¿no? Por eso ya le da No. un mediático. Tony le está- Apuril, para ¿verdad? mí. Que se dedica a hacer chistes. A Tito me gustó Tito. más que Tony Apuril en Tito esta. tuvo mejor esta, Me gusta Ok. más Correlí que Tony Apuril en la materia humorística. Y Felipe me parece mucho más simpático Bueno, que Efraín Alegre. Vamos a la posible. ah, sí, cualquiera. Your these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. Bueno, estamos volviendo a Constancio Mendoza, ya está con nosotros apoderado al Frente Guazú. Constancio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá con ustedes y disculpen la... No, el imagino que va a estar retraso, todo movido porque se están movilizando para los cierres de campaña afuera, ¿verdad? Así mismo es, en este momento la Alianza está haciendo un cierre de campaña en la ciudad de Capiatá y creo que en Itagua está la ANR, entonces estamos ahí cerquita nomás cerrando la campaña y bueno, todo la presto ya para el domingo, todo ya se ha dicho en la campaña, estamos ya trabajando para que el día de las elecciones se pueda custodiar la voluntad popular y que el pueblo se exprese nuevamente de quiénes serán sus autoridades en los próximos 5 años. Hablábamos en el programa anterior con los apoderados de los tres sectores. Hoy no pudimos contar con la gente del Partido Liberal por este cierre de campaña ahí en la ciudad de Capiatá. Nos decían, presentamos para tener una cobertura hasta el 80%. Sí. Esperanza Martínez explicaba, decía, hasta el 65% creo que vamos a llegar. Y ahora nos estabas mencionando la previa que por una cuestión legal sería la cobertura al Frente Guazú hasta el 60% de las mesas. Claro, Del juzgado. porque hay una Juzgado. disposición judicial que a nosotros es una interpretación errónea de la ley, que ha hecho una distribución de 60% para el Frente Guazú y 40% para el ¿Y UNAC. con qué argumento se hizo esa distribución? Bueno, yo escuché, por ejemplo, hoy conversé en el juzgado, nos dijeron porque el Frente Guazú no es partido y que el UNAC es Ah, sí, que partido. se habló de- Pero en realidad la Pero ley sí, que por eso no establece se eso llamaba. es anterior a la ley de concertaciones, pero ya fue superado eso en el 2015. ¿Por qué? Porque en las elecciones municipales se ha aplicado lo que dispone la ley en el sentido de que estarán en las mesas las representaciones políticas que tienen mayor representación parlamentaria, ¿verdad? Eso ya ha sido superado, inclusive hubo acciones judiciales con relación a la Junta Cívica y las mesas y han habido resoluciones judiciales en ese sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros, aparte, hemos presentado propuestas para miembros de mesa cerca para cubrir 80% de los locales de votación, pero esta distribución e incluso algunos lugares donde hemos planteado, ¿verdad? En Asunción, nos han ignorado la propuesta nuestra y han designado en todas las mesas a la ANR, el PLRA, al UNAC, dejando fuera al Frente Guazú, ¿verdad? Doctor, ¿y cuál es la expectativa que tienen ustedes de esas mesas en las que no van a poder cubrir presencialmente? Están los veedores, ¿no? O sea, tienen... Claro, vamos a cubrir con veedores, pero el tema de controlar la votación es Pero diferente normalmente cuando uno dice, si no estás en cuando la uno tiene mesa- una autoridad en la mesa, ¿verdad? Claro. Entonces es parte del control de todo el escrutinio, de todo el desarrollo de las elecciones, ¿verdad? El veedor tiene una potestad limitada, tiene una potestad de reclamación y observación, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que en las elecciones depende, digamos, del momento que se desarrollen, pueden haber situaciones que lleven a no un desarrollo normal, digamos, en las votaciones. Pero están tranquilos, digamos, no obstante, al no tener esa presencia. Nadie puede estar tranquilo cuando no controla lo suyo, el negocio suyo, ¿verdad? Entonces, tranquilos sí estamos por la voluntad popular, por la expresión de la gente y por el resultado que se va a dar. Estamos tranquilos en ese sentido, pero eso hay que plasmarlo, ¿verdad? En las actas de resultados, y eso hay que ir al juzgamiento y hay que garantizar en ese sentido. Ahí es que de repente pueden surgir. Y acá en el país, en nuestro país, todos conocemos de que hay antecedentes nefastos de fraudes electorales, ¿verdad? Han habido épocas en que se hablaban que las actas se han trasladado de un lugar de votación a la caballería, por ejemplo, y no precisamente hemos sido nosotros los protagonistas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que se plantean que hay elementos que nos preocupan en demasía en cuanto al desarrollo y el respeto, digamos, al resultado que pueda darse, ¿verdad? Doctor González, ¿quería mencionar algo? No, en primer lugar, yo creo que nos estamos remontando con el final más para retrotraerme
hechos que ocurrieron hace 20, 30 años. Yo creo que el pueblo Entra Colorado. No, sí, y el pueblo ha madurado bastante en lo que es todo lo que tiene que ver con la jornada electoral. Es más, yo hago la observación que no he criticado al pueblo, ¿verdad? La dirigencia política corrupta es la que ha hecho eso, ¿verdad? Que en el no, 2008 cuando no hubieron, doctor, si me permite terminar, sí, cuando en el 2008 cuando hubo unas elecciones que fueron en contra del Partido Colorado, hemos aceptado y se ha entregado el mandato a otro partido político y sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, retrotraernos a lo que ocurrió inclusive muchos años después, antes de eso, me parece que no es correcto. Y en cuanto a lo que mencionan con respecto a mesas electorales, y en cuanto a junta cívica también, yo creo que acá hay que ser legalistas. La ley dice una cosa y tenemos que acatar aunque no nos guste, así como también las sentencias judiciales tenemos que acatar aunque no nos guste. Entonces, no porque no me guste, yo voy a agarrar y proclamar su incumplimiento. Yo creo que acá lo que hubo es una interpretación no muy favorable por parte de la justicia electoral en cuanto a la interpretación a junta cívica y a mesas electorales para darle participación al Frente Guasú. ¿Pero por qué? Y tenemos nosotros nuestros argumentos. En primer lugar, la concertación Frente Guasú es eso. Y tenemos que entender que partido político es una cosa, movimiento político es otra cosa, una alianza es una institución diferente a lo que es una concertación. Y desde el punto de vista electoral es así. Y tenemos que vamos directo al caso de mesa receptora de votos. El artículo 177 de la ley 834 claramente que dice que quienes pueden proponer integrantes de mesa, dice, las mesas receptoras de votos estarán integradas por 3 miembros nombrados por el juez electoral, a más tardar 15 días antes de las elecciones de entre los candidatos propuestos por los partidos políticos, con mayor número de bancas en el Congreso, pero sin que puedan estar en la misma mesa más de un miembro del mismo partido político. Es claro que solamente los partidos políticos con representación parlamentaria o en el Congreso son los que pueden tener realmente algún tipo de integración en las mesas. Y la concertación Frente Guasú no es un partido político. Entonces la ley es clara quiénes son los que pueden integrar. En una interpretación que la se ley de quiso... concertación menciona... Pero si me permite terminar yo le el análisis... que lea completa íntegramente la ley, el artículo. No, pero ¿qué dice la ley, después, doctor? la concertación ¿Qué es dice una ley después posterior. de lo que leyó, doctor? Permíteme terminar, No, pero después ¿qué? te digo... No, ilustrarle a la audiencia qué dice no, después, a renglón seguido dice, lo que después, leíste. si los candidatos propuestos por esto fueran insuficientes para llenar los cargos o no renuncian los requisitos, en este caso no es eso. En este caso nosotros completamos titulares y suplentes, entonces no hay problema. Si lee completo te dice eso, te habla cómo sustituir nomás ya en ese caso. Entonces se propone por parte de los partidos políticos la concertación Frente de Guasú y la ley de concertaciones fue posterior al código, pero claro, no adecuó la interpretación, esa ley no adecuó a esta situación. Claro. Y lo que ocurre también es que el Frente de Guasú tiene parlamentarios del 2008 que tuvieron la posibilidad de modificar la ley y no lo hicieron. Pero ese entonces, no dice la ley. Si la ley dice eso. No dice que tienen que modificar la ley a su conveniencia. No, dice que tenés que agarrar y modificar la ley. Y lo que tiene que ver con interpretación de junta, eso es interpretación, dice partido político y es claro. Y lo que tiene que ver con junta cívica, ¿quiénes pueden formar junta cívica? Es muy claro también eso. Y acá también en una interpretación, imagínense que nosotros tenemos 19 senadores colorados proclamados en 2013. El Partido Liberal tiene 13. El Frente Guasú no es partido político y tiene 5 integrantes en el Senado. La ley dice así, con respecto a la ley, el artículo 34, con respecto a la Junta Cívica, la ley 744. Y dice, los miembros de la Junta Cívica serán designados por los tribunales electorales que correspondan a la propuesta de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales en proporción con el resultado que hubieran obtenido en las últimas elecciones para el Congreso Nacional, para lo cual se adoptará como base la representación que tuvieran en la Cámara de Senadores. No habla nuevamente de concertaciones y si hablamos otra vez que vamos a irnos por proporciones, el Partido Colorado tenía 19 senadores, el Partido Liberal tiene 13, Frente Guasú 5. Si hace 45 y dividido en proporción, ¿cómo puede ser que de 3 a 2, que era la mayoría que teníamos que tener nosotros, tenemos mayor cantidad de senadores, pero al final tenemos 2 colorados, 2 liberales y un miembro del Frente Guasú? Entonces ahí está la proporción y cómo se cumple con lo que dice la ley. Mencionaba la ley de concertación. Claro, ¿Salva en algún momento esto que ya lo escuchamos acá por parte incluso de apoderados de los distintos movimientos, que es taxativa? ¿Sí? Decían, es taxativa la ley electoral, tiene una interpretación taxativa mencionada, ¿verdad? Sí, pero acá hay una cuestión, nosotros, o sea que el doctor conoce desde el primer curso de la Facultad de Derecho al segundo, lo primero que te enseñan es que la norma jurídica, ¿no es cierto?, se va
modificando de acuerdo al fenómeno social o al desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, la ley de concertaciones es posterior a esta ley. ¿Qué ha hecho la ley de concertaciones? Ha adecuado una metodología de organización política, ¿verdad? Y es legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Quiere decir entonces que si nosotros tenemos mayoría parlamentaria, ¿verdad?, a interpretación de esta ley, la voluntad popular no se va a ver reflejada en las próximas elecciones en las mesas, ¿verdad? Una cuestión imposible de darse. Es decir, la ley de concertaciones y ese debate que habla el doctor con relación a la Junta Cívica ya fue resuelto en el 2015, porque hubieron estos mismos conflictos y el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha ratificado doctor, porque esa hasta situación. el segundo año me fui, por eso hasta creo que puedo intervenir o preguntarte. Pero a lo siguiente nomás, y es una la ley de la concertación salva en algún claro que sí. punto. ¿Y cuál es el artículo donde El menciona? mismo artículo. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el artículo que agrega de la ley de figura concertaciones que modifica? concertación. ¿Cuál es el artículo de la ley de concertaciones que modifica estos dos artículos? O que la ley integra de alguna 744 forma. y la ley ¿Y 834. qué es la- ¿Cuáles son? qué ¿Cuáles es- son? No, doctor. No, ¿qué ¿cuáles es la son los artículos? concertación? Pregunto yo. ¿Qué es la concertación? La concertación es una institución, un instituto, es una institución electoral que permite que partidos o movimientos políticos se unan con un programa de gobierno que va a sobrevivir durante todo ese mandato. Ajá. Y más grave aún, la concertación grave, frente a Iguazú, grave es el concertación concepto frente a que Iguazú, incorporas. la concertación frente a Iguazú Sí. conformaron unos partidos políticos para el 2013 que no son los mismos que conforman los partidos del 2018. ¿Cuál es la definición de Entonces, concertación? totalmente diferente Pero estamos es hablando. la misma definición de la alianza, pero es que incorpora como aliado al movimiento político. No. Alianza No. entre partidos. A ver, doctor, ¿verdad? Concertación es Incluso los partidos políticos aliados pueden denominarse concertación porque la diferencia entre una alianza y una concertación es su duración. ¿verdad? Sí. Las alianzas terminan Entonces existe el una día- diferencia entre alianza y Pero, concertación. Claro, y la concertación es algo superlativo al de la alianza. Y tiene vigencia por el periodo de gobierno, tiene estabilidad Está bien. durante el gobierno Pero los doctor, 5 doctor años. modifica? González, quiero preguntar, porque si no parece que se embarra la cancha de un lado y se va picoteando sobre el punto. Si hay una diferencia, no son lo mismo. Son dos instituciones distintas, la concertación y la alianza. Sí. En la ley de concertación, según lo que yo pude leer, desde el momento que salió y se puso en vigencia, en ningún momento salva o equipara a la concertación con una alianza sobre estos artículos de integración. Así lo ha interpretado el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y eso El mismo que tenemos- interpretó ahora que solamente... No, el Tribunal Superior no tuvo posición errónea en cuanto a la Junta Cívica, ¿no es cierto? Que es lo que estamos discutiendo ahora. No tiene ninguna Objeción. error, digamos. Ha interpretado el superior de igual manera que en el 2015, dando, por decirlo así, el estatus, ¿verdad?, legal. Interpretó este artículo y le dio el estatus legal a la concertación de componer la Junta Cívica de acuerdo a la representación parlamentaria que tiene actualmente, ¿verdad? Y así también establece y así debe interpretarse también con relación a las mesas electorales. Es decir, esa es una cuestión, porque el doctor habla de la interpretación, ¿verdad? No, yo hablo de lo que dice la ley Y directamente. la ley, no hablo de interpretación, ¿quién directamente interpreta? la Lo ha ley. interpretado el máximo tribunal electoral, ha determinado que así sea en el 2015. Bueno, pero bajo esa misma postura, la Corte pero- Suprema también interpreta una cuestión Sí. Y, y ustedes se le discute. critican. Pero ¿está Bueno, permitido o no criticar no. las resoluciones Pero judiciales? no, criticar no hay problema, hay que Y acatar, claro. hay que acatar. ¿Y Hay cuál- que acatar. en La qué diferencia es que hay que sentido? acatar. Y entonces hay que cumplir lo que dice la sentencia y lo que dice la ley. Acá lo es claro. Pero ¿quién está incumpliendo la ley, por ejemplo? Doctor, ¿Quién está incumpliendo habla la con ley? Fernando Lugo lo que está diciendo él en Pero- su medio con respecto al acatamiento de la ley. Acá Pero es no, claro yo voy a nomás. hablar, pero Acá- vamos a ir por parte. vamos a ¿Quién ir está por incumpliendo parte, la doctor. Acá hay por parte, incumpliendo la doctor. Constitución? Está Doctor, usted la vamos a hacer propia un Corte cuarto Suprema de intermedio ahí. Justicia, ¿verdad? Vamos a hacer un cuarto intermedio justo Sí. en ese punto. Sí. Les pido que mantenga cada uno Con mucho gusto. su tensión en el interior y a la vuelta que lo puedan Excelente. exteriorizar. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Como una olla a presión. Sí, señor. Bueno, estamos volviendo. Le tocaba a... Mariana. No, voy a preguntarte, Mariana, te hacer la Ah, letra. sí, tenés razón. Te tenés pido razón. por favor que letra, te dice. calmes, Sí, que estás sí. totalmente... Estás queriendo jugar con mi inocencia. Por favor, Pobre yo. no, no. Señor Jamás. Montacita, después Felipe. Estaba pensando, Yo no pregunté, todo este pero lío. bueno. Ah, no, perdón, Felipe. Pero bien. Bien, ¿no? Bien. Indecisión acá. Ah, Sí, ahí no, está. no, Ahí está. dale, Hay una dale. preferencia Ok. con Pedro Bueno, por si su se pelea, pantalón. voy a preguntar yo nomás. Dale, métele. Ya está para estar hablando. No, no, yo voy a Felipe hacer va la a preguntar, pregunta. perdón. Felipe va a preguntar, por favor. No, doctor Mendoza,
¿No empezaban ustedes a hablar o no evaluaron interiormente que como que hablaban de fraude demasiado pronto, demasiado tiempo antes de las elecciones? Porque yo inclusive lo puse en mi cuenta de Twitter, desde mucho tiempo antes empezó a sonar la palabra fraude, ¿verdad? Eso no le jugó, ¿ustedes consideran que le jugó a favor, le jugó en contra del Frente Guazú, digo, inclusive la alianza, ¿verdad? No, informar lo que uno... No, porque la palabra la metieron ustedes, el tema de fraude, ¿verdad? No, el Ese fraude concepto. está vivo, está presente en cualquier momento en el Paraguay, ¿verdad? O sea que, y no precisamente, tenemos suficientes razones para colocar ese elemento, ¿verdad? Porque las elecciones no son solamente el día de las elecciones. Fíjense, ¿verdad? Estuvimos litigando sobre las juntas cívicas. Es más, estamos todavía en litigio sobre las juntas cívicas hasta hoy, ¿verdad? Si las resoluciones judiciales o las presentaciones tuvieran efecto suspensivo de repente, ¿verdad? Hoy no tendríamos junta cívica a 4 días de las elecciones, ¿verdad? A 3 días de las elecciones, ¿verdad? Entonces, como nunca, como decía el doctor acá, se entraron a discutir cosas superadas. En el 2015, el Tribunal Superior de Justicia Electoral estableció el criterio, con fallos judiciales, ¿verdad?, ya como tribunal de alzada, de que las juntas cívicas debían estar integradas por las 3 fuerzas políticas con mayor representación del Parlamento, ¿verdad? Y discutimos, hasta ahora hay recursos sin resolver todavía sobre la junta cívica, inédito es. Y a nosotros nos coloca eso como un elemento de querer tener el control total de un órgano que administra la instalación de las mesas y toda la acreditación y todo el control, el resguardo de los útiles electorales, las actas, los boletines que se usan para los votos, ¿verdad? Y hemos tenido experiencia de qué tipo de juegos se hacen con esos boletines de repente el día de las elecciones. O sea que hemos colocado, porque hay que alertar de que ese procedimiento irregular para nosotros, ¿verdad?, no debiera estar. Las juntas cívicas debían estar 60 días antes sin ningún problema trabajando, porque hay muchas cuestiones que deben organizarse, ¿verdad? Y le repito, por eso empezamos y no es que lo hayamos hecho en señal de desesperación, ni mucho menos, sino, claro, colocamos ese elemento porque veíamos venir, porque acá se conocen cuestiones también. ¿Por qué el control en las mesas, verdad? ¿Por qué es importante el control de las partes que ocupan en el Parlamento las mayores bancas, ¿verdad?, de 3 agrupaciones políticas? Por justamente defender la transparencia, defender el control, el mutuo control que establecen los principios electorales, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros colocamos, cuando existen planteos, ¿verdad?, y medidas, y sobre todo resoluciones judiciales, porque tribunales que en la Junta Cívica habían fallado en sentido correcto en el 2015, fantásticamente, y reinterpretaron su propia interpretación del 2015 y fallaron al revés, ¿verdad? A ver, doctor, quería aportar. Sí, yo quiero nomás, entiendo la posición del doctor y la defensa, los intereses a los cuales representa también, pero también nosotros tenemos derecho a defender las posturas nuestras y los derechos que tiene el Partido Colorado. Entonces, en esa interpretación, ¿cómo puede ser o cómo yo puedo interpretar si yo tuve la mayor cantidad de senadores, como dice la ley? ¿Cómo me van a tener el mismo nivel que otro tuvo menos cantidad de senadores? ¿Dónde está la igualdad? Acá hay una cuestión, lastimosamente, doctor, sí tiene que ver la proporcionalidad, porque la ley habla de proporcionalidad. Y cuando te habla de proporcionalidad, te da la diferencia. Sí. Y lastimosamente, no se hicieron las modificaciones. ¿Qué tipo de proporcionalidad, doctor? ¿Qué tipo de proporcionalidad? Ustedes quieren meter el sistema, el cálculo del sistema DOM, yo te escucho, que no dice la ley. Yo te pido que me escuche. Pero expliquemos qué tipo de proporcionalidad. Yo también, cuando vos decís un montón de cosas que no son ciertas, yo también te escucho. Lo que te quiero decir... tu posición, para que aclares mejor. No, está bien, no te preocupes como yo lo hago. Yo creo que la gente está entendiendo muy bien, porque yo lo único que digo es lo que dice el artículo de la ley. Para vos eras 3 colorados, un liberal y una concertación. Si yo te digo que tenemos 19 senadores proclamados. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice perfecto. eso? Perfecto. La distribución proporcional. Te voy a volver a leer sin ningún problema. Dice... Los miembros de la Junta Cívica, artículo 34, ley 744, importante leer, ¿verdad? Claro que sí. Los miembros de la Junta Cívica serán designados. Permitime leer y escuchar, doctor, si no, no vamos a poder llegar a ningún acuerdo. Yo creo que ya también leí. No, y bueno, vos me preguntaste, yo te leo, vos me decís otra vez que sabés, entonces no sé. Acá me ha sido clara la ley. Vamos a leerle a la audiencia. Y por eso, permitime leerle.
Los miembros de la Junta Cívica serán designados por los tribunales electorales que correspondan a propuesta de los partidos políticos, movimientos y alianzas electorales en proporción con el resultado que hubieran obtenido en las últimas elecciones para el Congreso Nacional. Exacto. Para lo cual se adoptará como base la representación que tuvieron en las cámaras de senadores. Genial. Acá hay que entender lo siguiente, el Frente de Iguazú no es un partido, no es un movimiento, no es una alianza, es una concertación. Entonces, la proporcionalidad que tienen se refiere primero a partidos políticos, no son partidos políticos, y en la proporción como yo voy a tener la misma cantidad que los liberales si yo tengo mayor cantidad de ¿Cuál es senadores. el sistema de distribución proporcional en ese caso? Acá para que ellos hubiesen ocupado un lugar, tenían que haber llegado a tener, inclusive, no habla de tercera fuerza, la ley no habla de tercera fuerza, es un término político el que se habla de tercera fuerza o tercer espacio. Acá no se habla de eso, sino se habla de representación. Vamos a la proporcionalidad, doctor, doctor. permíteme a terminar. Pero vamos a la proporcionalidad, que es la Permíteme parte a terminar, doctor, si no es importante, difícil. Samir. Yo te permito, si no, Sí, cada vez que él por favor. habla, yo también le voy a trancar porque dice cosas que no corresponden, según mi interpretación. Entonces, cuando hablo de proporcionalidades, si es la proporción, tiene que tener la cantidad de senadores, dividir 45 sobre 19 y va quitando, 45 sobre 19 y va dividiendo entre 3. Entonces, ahí nosotros íbamos teniendo la cantidad de... Sería el sistema donde, digamos, por Claro, pero teniendo 5, porque Pero la Junta eso es Cívica lo que- está conformada por 5 titulares y 5 suplentes, y sobre eso yo hago mi representación. Para que el Frente Iguazú, suponiendo que tenga derecho, porque vamos a decir que la concertatación puede integrar, Lo tenía que haber tuvo- tenido un senador lo más tuvo para y lo haber ocupado tiene. Un lugar. Un lugar más. Él tenía que haber tenido un Permitime- senador más, entonces ahí puede exactamente 6,33 era para que le corresponda al lugar. Sobre En todo, proporción. para que la gente entienda, a ver si, a lo mejor corregime si estoy entendiendo mal. Sobre todo porque una C tiene 2. Tenía 2 Bueno, senadores y él claro. es partido político, Ok. le correspondía al partido político. Pregunto Y, si por es la lógica esa para entender nomás. Y nos fuimos nosotros, la primera interpretación que tuvieron los tribunales electorales, en todo el país, menos Guairaca, Zapá, que es la misma jurisdicción, nos dijeron tiene que ser 3-2. Después, en una apelación, y si no tenemos definido la situación de la Junta Cívica, es porque los primeros que apelaron la conformación de la Junta Cívica fue el Frente Iguazú. Entonces nosotros apelamos, fuimos a la justicia electoral Doctor, y pero- en sí. defensa de los intereses del partido, porque nosotros no podemos dejar, como dijo muy bien el doctor, precedente, a lo mejor en 2015 no se hizo, no podemos dejar presente, hemos recurrido a la acción de inconstitucionalidad porque hemos entendido que hay una violación a la norma y con respecto a eso hemos accionado. Me estoy Y quedando- inclusive tenemos dictamen de Fiscalía General. Lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, así que doctor, te Claro, quiero dar la parte oye, final. bata, José, ubica, ni que te mueves, Pero igual hay que decir Bueno. que llegaste tarde, doctor, que No, tenías está tu bien, espacio pero proporcional. la proporcionalidad, el doctor omitió decir que esa proporción que él plantea es el sistema DON, ¿verdad? El sistema DON se aplica para distribuir las bancas. No dije en- yo eso, yo no dije y eso. por eso, pero- Yo no dije, Yo yo fui no el que dije. mencioné eso. Yo no Claro. dije, yo no la dije. proporcionalidad Yo no dije. es las bancas ocupadas en el Parlamento, no dice ningún En el sistema se- de no. proporcionalidad. En el Senado dice, ¿verdad? Eh, Correcto. en Y el en el, Congre- en el Senado Senado. vemos la bancada mayoritaria tiene el Partido Colorado, No, la segunda números, bancada el números hay que decir, PLRA, doctor. y la tercera tiene el Frente Guasú. Números. Entonces, porque la Junta Cívica no es un órgano electivo, mi ¿Y querido por qué entonces doctor. el número, por qué el Partido Liberal y el Partido Colorado tienen la misma cantidad si hay superior cantidad de senadores? O sea, Porque- tendríamos que interpretar la palabra proporción, Claro, en no propor- como representación. Totalmente. No, pero la proporción, entonces, porque la ley La no proporción habla habla de de qué tipo de distribución. proporción. El sistema DON, reitero, es para No. definir las bancas en un Esa es la en distribución, un esa es la, órgano No tiene claro, nada que la ver. distribución de escaños del sistema DON, pero Claro, no al tiene hablar nada que de ver. proporción, Sí. al hablar de Dice la proporción, cantidad directa. la interpretación nos habla que es proporción mayor o menor. Sí. Como decir Y medida, bueno, y- mayor o menor medida. Así Ahora, mismo. si nosotros hablamos de proporción, porque acá había tener que salir del lado solamente la interpretación, sea Está quien bien, fuere. sí. Proporción significa cantidad. Claro. Entonces, acá lo que estamos hablando es de representación, no de proporción. Porque lo contrario, el que mayor tiene en el Senado tiene que tener mayor en la Junta Cívica y ahí vamos, ¿verdad? Bueno, Y- pero eso es lo que yo le explico. El sistema, no es el sistema DON que se aplica así como le he explicado las representaciones mayoritarias. Y yo preguntaría entonces, en cualquiera de las proporciones, ¿por qué el UNAC ocuparía algún lugar, digamos, subsiguiente? partido a Perfecto, eso? Por puedo la decir definición- porque es por la partido definición de político. partido. Porque es Eso partido ya político. resolvió el Porque es partido- tribunal, porque eso tenés ya lo resolvió dos la senadores justicia y electoral tenés en dos el diputados, 2015. son 4 en total. Eso- Porque eso va para las ya mesas, ves, eso se interpreta, eso es como para ya las mesas. mencionaban ambos, va a continuar hasta después de las elecciones porque el litigio va
Va a estar Claro. largo, así que doctor, les agradezco por el tiempo. Nosotros vamos a hacer nuestro cierre de campaña ahora. Y van a Nosotros- invitar a ustedes a un cierre de campaña. Nosotros ¿no? despedimos ya o vamos a la pausa. Ya nos despedimos. Bueno, este ha sido nuestro cierre de campaña. Así que Sí. muchas gracias a los Ok, dos, no, muy amables. Y vamos a hablar después de las elecciones. Claro. Sí. A claro. ver, que levante la mano el que gana el domingo las Pero elecciones. mira que realmente nosotros va ganamos las mucho más. elecciones, vamos a tener Hasta la el mayor 17 de bancada. mayo va todo el proceso. Sí, así Porque es. el juzgamiento va a Hasta el estar... final del juzgamiento y proclamación. Sí. Bueno, nos vamos a encontrar el lunes. Así es. El domingo nosotros. Nosotros el Les domingo. quiero ver caruchas, ¿sí? Quiero ver esas serio? caritas el domingo acá. Bueno, nos encontramos el domingo. Chicos.